Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaías 11:1. Buenas noches, los saludo hoy 5 de abril, mes de los niños. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Este mes la palabra está enfocada en los niños. Hoy meditaremos en el futuro de la iglesia. Buenas noches, hermanos. Los miércoles de este abril, mes de los niños, vamos a enfocar la palabra en los niños precisamente. Así que nuestro tema general para los miércoles de abril son los niños. En esta ocasión, nuestro tema específico es futuro de la iglesia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos das. Estamos delante de ti con nuestro corazón abierto, dispuesto para recibir todo lo que proviene de ti, Señor. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estar delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Abramos inicialmente nuestras Biblias en Proverbios capítulo 22. Y en Proverbios capítulo 22 vamos a leer el verso número 6. Proverbios 22, verso 6 dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo lo hemos usado muchas veces, hemos aprendido muchas cosas. Hoy la prédica no se centra en ese versículo, pero hay algo que quiero rescatar de él, algo que quiero sacar para nuestro enfoque de esta noche. Se menciona a una persona acá en dos momentos distintos de su vida. El primer momento es el momento de niño y el segundo momento es el momento de viejo. Las personas que están conectadas en este momento y tienen niños, hijos pequeños, hijos menores de edad, quiero decirles, ellos no se van a quedar pequeños. Quiero decirles, ellos van a crecer. Ellos no se van a quedar niños. Ellos se van a volver unos adolescentes, se van a volver unos jóvenes, se van a volver unos viejos. Queridos hermanos, los niños no se van a quedar niños. Los niños se van a volver viejos. Esos niños que uno le ve de pronto que tiene una mala actitud y que a veces nos parece gracioso. Es que los niños hasta cuando se enojan son graciosos. Bueno, no todos y no siempre, pero en general los niños tienen tanta gracia que aún las malas actitudes se les ven como algo simpático. Pero tengamos mucho cuidado. Es que no se van a quedar así niños. Y crecen con esas malas actitudes y después ya no se van a ver graciosos, ya no se va a ver simpáticos, se va a volver algo muy feo, algo terriblemente feo. Y entre más crecen, entre más viejos son, con las malas actitudes que tenían cuando niños, es una cosa terrible. Acá hay una advertencia, además de muchas enseñanzas que hemos recibido, y agradecemos al Señor por los siervos que nos han ministrado acerca de Proverbios 22:6, pero algo que quiero que quede en nuestra mente como fundamento de la palabra de hoy es que esos niños no se van a quedar niños, sino que van a crecer, van a envejecer. Es necesario tener un cuidado especial ahora que son niños, porque ellos van a envejecer y necesitamos que ellos desde niños conozcan del Señor y no se aparten, que ellos permanezcan con el Señor. Vamos por favor a 2 Timoteo capítulo 4. Hay muchos ejemplos en la Biblia de niños que fueron claves en el plan de Dios. Uno de ellos, por ejemplo, el Señor Jesús mismo. Recordamos también, por ejemplo, al profeta Samuel, que fue llamado siendo un muchachito. Pero quiero que miremos hoy especialmente el caso de Timoteo. Vamos por favor a 2 Timoteo capítulo 4,
verso número 1 al 6. Segunda Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 6, dice, palabras del apóstol Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Hasta ahí la lectura por el momento. El apóstol Pablo está diciendo, bueno, estoy llegando al último momento de mi vida, ya voy a ser sacrificado, ya voy a morir, y le está literalmente entregando un legado a Timoteo. Y eso me parece asombroso, así como alguna vez charlamos de ese legado que Moisés le entrega a Josué. Asombroso, esa responsabilidad tan tremenda de Josué. Pero ahora imagínense la responsabilidad tan tremenda que está recibiendo Timoteo. Y el contexto en que está haciendo esta entrega, Pablo entrega ese legado a Timoteo, es un contexto muy tremendo. La iglesia está en decadencia. Mira todo lo que se menciona. Se dice que, verso 3, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo justo antes de ir a la muerte. Imagínense todo el tiempo que ha pasado. ¿Y la situación de hoy? ¿La situación de hoy es distinta? Yo pienso que sí es distinta, en el sentido que es peor. Si en ese tiempo la gente se apartaba el oído de la verdad y se volvía a las fábulas, hoy sí que es cierto. Inclusive muchos que han conocido el evangelio. De hecho, la preocupación principal del apóstol Pablo es por personas que ya conocían el evangelio y habían apartado su oído de la verdad. Ahora Pablo ya no va a estar allí para cuidar, para corregir, para seguir enseñando, para seguir edificando las iglesias. Ahora le está entregando ese legado a una persona. Tremenda responsabilidad. Eso no lo puede entregar a cualquier persona. Y él escogió a Timoteo para darle ese legado, para entregar esa posta, para descargar esa responsabilidad. Pablo dice, yo ya peleé la buena batalla, ya lo que me espera es el premio, pero ya no voy a trabajar más acá, ahora le toca a usted. Sea sobrio, no se deje embotar por la corriente de este mundo. Miren la gente como está, usted sea sobrio, cumpla con su servicio, cumpla con lo que le estoy encomendando. Eso le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, le está entregando ese legado tan tremendo. Y hoy en día se requiere esto. Hoy en día hay muchas falsas doctrinas, hay muchas fábulas y la gente anda detrás de las fábulas. Es triste ver cómo muchas personas que han conocido la palabra, inclusive predican la palabra o la han predicado, se han vuelto a las fábulas. Están diciendo cosas que no son conforme a la palabra de Dios y peor, las dicen y ven que la palabra de Dios dice otra cosa y le dan prioridad a lo que dicen, a las fábulas, a cosas distintas a lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es algo muy lamentable. Esos tiempos que hablaba el apóstol Pablo aquí a Timoteo, esos tiempos han empeorado. Ahora la situación es más terrible. Y ahora se necesita, sí que es cierto que se necesita gente como Timoteo para que reciban ese legado, para que a las próximas generaciones les hablen la palabra tal como es. Yo quiero recordar y honrar con este recuerdo a personas como el pastor Ariel, mi padre. Yo estuve hoy pensándolo mucho, incluso cuando él me llamó al teléfono, yo estaba pensando en él. Yo tengo mucho que agradecerle. Yo sé que muchas personas, no solamente de Getsemaní, sino de muchas congregaciones, incluso los pastores del Valle, le tienen un recuerdo muy especial a él. Y
yo tengo mucho que agradecerle a él. Él marcó literalmente mi vida, él me inspiró, me inspira. Y este hombre no nos va a durar para siempre. Yo sospecho que en 40 años no vamos a tener a ese hombre con nosotros. Para mí es un superhombre, pero no va a estar. Por más superhombre que sea, yo creo que en 40 años no lo vamos a tener. ¿Y qué va a hacer de ese tiempo? O menos tiempo. Estuvo a punto de irse, de partir el año pasado, ¿recuerdan? Bueno, esa la pasa en esa. Como hemos dicho, ahora dependemos del poder de resurrección. Pero no creo que sea el propósito del Señor dejarlo tantos años. Igual hay muchos otros siervos también en la congregación que les debemos mucho. Nos inspiran, nos han enseñado, nos han guiado, nos han corregido, nos han edificado. Esos siervos no van a estar para siempre. Es necesario entregar legado, es necesario entregar la posta. ¿A quién la vamos a entregar? Hace muchos años en un curso de escuela de líderes que teníamos, hablé sobre esto y una parejita que estaba allí se indignó y dijeron, no, pero es que ustedes se creen que son los súper, el Señor verá a quién va a poner. Y ese no era el sentido de la enseñanza. El sentido de la enseñanza no era decir que el pastor Ariel es imprescindible o que otros hermanos lo son, sino que estamos agradecidos con ellos y con Dios porque nos ha regalado esas personas, son regalos para nosotros, nos han bendecido mucho, pero no van a estar eternamente. ¿Quién los va a suceder? ¿Quién nos va a ministrar liberación? ¿Quién nos va a ministrar sanidad interior? ¿Quién nos va a ministrar sanidad física? ¿Quién nos va a enseñar la doctrina? ¿Quién nos va a corregir? ¿Quién nos va a enseñar los pasajes complicados, los pasajes difíciles de la palabra? ¿Quién nos va a dar opinión sobre una prédica que se escuchó por aquí o por allá? ¿Quién nos va a dar ejemplo? ¿Quién nos va a dar ejemplo de la oración? ¿Quién nos va a dar ejemplo del ayuno? Hay unos hermanos que nos inspiran y son ejemplo para nosotros, pero no nos van a durar eternamente. Es necesario que nuevas personas, nuevas generaciones tomen la responsabilidad y mucho más ahora con los tiempos más peligrosos, más terribles, de más degradación de la iglesia que en la época que el apóstol Pablo le está escribiendo esto a Timoteo. Así que se requieren esas personas, se requieren esos Timoteos. ¿Y quién era ese Timoteo? Timoteo no siempre era una persona adulta, capaz, preparada como a la altura de 2 Timoteo capítulo 4. No, él también fue un niño, él también fue un jovencito, él también fue un adolescente, él también fue un bebé. Él era un bebé, él era un niño y creció hasta hacerse un adulto. Y gracias a Dios por las personas que se forman como Timoteo y son unos adultos que bendicen la iglesia. Yo quiero decirles, los niños son el futuro de la iglesia. Yo sé que no es que vayan a ser iglesia en el futuro, ellos ya son iglesia. Pero quiero decir, la responsabilidad del servicio, la responsabilidad de la carga de la iglesia va a estar sobre los hombros de los que hoy son niños. Los niños son el futuro de la iglesia. Miremos lo que nos dice el capítulo anterior, 2 Timoteo capítulo 3, acerca de Timoteo. Los versos 14 y 15 dicen, 2 Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mira este pasaje tan precioso. Y miremos dos cosas fundamentales que nos está diciendo. El verso 14 nos dice una cosa específica y el verso 15 una cosa específica acerca de la misma persona, acerca de Timoteo. El verso 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Está refiriéndose a él mismo, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo le enseñó a Timoteo. En el capítulo 1, por ejemplo, básicamente, tú le puedes dar una mirada luego, le habla acerca de la vida que es manifestada en Cristo Jesús. En el capítulo 2 le habla primordialmente de la necesidad de la verdad, de proteger la verdad. En el capítulo 3 le habla primordialmente acerca de las escrituras.
En el capítulo 4 le habla de la necesidad de predicar y de exhortar conforme a las Escrituras, que hablan de la vida y que hablan de la verdad. Así que esto es básicamente lo que Pablo le ha enseñado a Timoteo. Pablo, recordemos que es la persona que Dios escogió para revelarles el paquete completo, por llamarlo de alguna manera, el paquete completo del Evangelio, y luego Pablo lo da a conocer a otras personas, entre esas personas Timoteo. Entonces el verso 14 se refiere a eso, prácticamente se refiere al contenido del Nuevo Testamento. Y el verso 15, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Esas Sagradas Escrituras, aunque se puede llamar así a toda la palabra de Dios, más específicamente o más técnicamente hablando se refiere a el Antiguo Testamento. Timoteo había sido enseñado desde niño en el Antiguo Testamento, conocía la palabra, estaba fundamentado bíblicamente desde que era un niño. Entonces mire la ventaja cuando viene ese ministerio de Pablo a la vida de Timoteo. Ya era un niño, ya era un muchachito que tenía fundamentación. Pablo no tenía que empezar desde cero con él, sino que ya tenía una fundamentación. Y se encuentran estas dos personas y son una bendición en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Pero es que Timoteo fue fundamentado desde niño, dice el verso 15, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Es importante que los niños de hoy conozcan las Escrituras desde hoy. No esperemos, no les vamos a enseñar cuentos, no les vamos a enseñar chistes, no los vamos a entretener. No estoy diciendo que en el ministerio infantil se haga esto, porque me consta que le enseñan la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero digo yo, esta palabra tiene alcance a muchas personas que lo puedan ver. Se puede pensar que vamos a entretener a los niños para que los adultos puedan escuchar la palabra. Error gravísimo. Entonces estos niños, ¿cuándo van a recibir la palabra? Todos los seres humanos necesitamos la palabra de Dios. Todos los seres humanos necesitamos la impartición de vida. Todos los seres humanos necesitamos ser edificados en esa vida. Todos los seres humanos necesitamos andar en el propósito de Dios. Los niños no son excepción. Los niños son claves en el plan de Dios. Mire este niño. Timoteo era un niño y ya era clave. Allí como niño tuvo que ser fundamentado en las Escrituras para que tuviera un fundamento, una base sólida, y luego cuando el apóstol Pablo le enseña la parte del Nuevo Testamento, ya quedó bien preparado. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ahora se le puede encomendar lo que le está diciendo en el capítulo 4, semejante tarea, semejante responsabilidad, en un tiempo cuando la gente estaba volviendo su oído a las mentiras, tal como hoy. Anoche en la oración, el pastor Ariel mencionó este pasaje acerca de aprender las Escrituras desde niños. Anoche en la oración participó Salomé, la niña de Alexander y Nidia, y ella a los 10 añitos necesita conocer la palabra de Dios. Yo me imagino a esa Salomé en 10 años enseñando la palabra de Dios, con 20 añitos enseñando la palabra de Dios, antes, en 5 años, con 15 añitos enseñando la palabra de Dios. No, Salomé no es para que se entretenga haciendo otras cosas. Mire, a ella le están enseñando en el colegio, y a los niños en general tienen inicialmente en el colegio unos 5, 6, 7, otros hasta 8 años, una escolaridad especial, secular, digamos, distinto a lo de la palabra de Dios. Luego van al bachillerato unos 6 años más, pongámosle 6, 6, 12, haciendo un promedio, y algunos van a la universidad o a un instituto, una carrera intermedia, supongamos que se muere 4, 5 años, pongámosle 5 años, 6, 6, 12 y 5, 17 años, 17 años recibiendo una educación, una formación secular, aparte de las Escrituras, incluso en contra de las Escrituras, y más hoy en día. Así que necesitamos a esos mismos niños, a esas Salomés, a esos Pablos, a esos Sebastián, a esos Caleb, a esas Elizabeth, a todos esos preciosos niños, necesitamos enseñarles la palabra ahorita. Necesitamos que ellos reciban 6 años iniciales de la palabra de Dios. Luego de esos 6 años iniciales, otros 6 años de la palabra de Dios. Y luego de esos 12 años,
otros 5 años de la palabra de Dios. Y no solamente palabra de Dios como si fuera una teoría, sino tal como Pablo habla aquí a Timoteo, en esta segunda Timoteo, hablándole acerca de la manifestación de la vida en el Señor Jesús, hablándole de la verdad, capítulo 2, hablándole de la palabra de Dios, capítulo 3, hablándole de la necesidad de ser firme y de predicar la palabra, capítulo 4. Los niños tienen que ser instruidos en esa necesidad. No podemos esperar que cuando crezcan, que cuando tengan 20 años, ahora sí tocarles el tema. No. Ellos tienen que ser fundamentados desde la niñez. Me encanta como dice este versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Me encanta que Salomé desde niña conozca las sagradas escrituras. Me encanta ver a los niños cuando vienen a la clase, a la escuela bíblica. Desde niños están conociendo las sagradas escrituras. Hay gente que son grandes, son viejos, incluso están en la iglesia y no conocen la palabra de Dios. Pero qué bueno que los niños desde pequeñitos conozcan la palabra de Dios y sean bien fundamentados, así como Timoteo. Entonces están listos para que el Señor los use, así como estuvo listo Timoteo en su momento y el Señor lo pudo usar. Quiero recordarles algo que el Señor nos enseñó y voy a mencionar unas citas solamente por cuestión de tiempo. No voy a leer todos los textos, pero sí las voy a mencionar y algunas citas sí las voy a leer porque me interesa tal como lo dice allí. Nosotros aprendimos que la unidad de bendición de parte de Dios no es un individuo, sino la familia. Tenemos varios ejemplos como en Génesis 7:1, cuando el Señor manda el diluvio, pero salva a una familia. Y lo hizo por Noé. Noé y su casa fueron salvos del diluvio. En Josué, capítulo 24, verso 15, la última parte dice, Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Él toma la iniciativa. ¿Y por qué? Y si los niños no quieren servir, si los niñitos y los hijitos no quieren servir, pues que Él es el padre de familia. Y la unidad de bendición es la casa, es la familia. Entonces Él, como padre de familia, puede decir, la palabra nos enseña, la palabra nos autoriza, la palabra nos empodera, la palabra nos inspira, la palabra nos instruye, la palabra nos manda a que debemos decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Tú eres un jefe de familia, tú eres una madre cabeza de hogar, tú debes, puedes y eres inspirada por la palabra de decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Tus niños prefieren la televisión que la palabra de Dios, prefieren otras cosas, otras enseñanzas inclusive en lugar de la palabra de Dios. Tú tienes que hacer un trabajo especial. En la iglesia tenemos que hacer un trabajo especial contra eso. Y una de las primeras cosas que vamos a decir en nuestra casa es, yo y mi casa serviremos al Señor. En Hechos capítulo 2, ese sí quiero que lo leamos por favor. Hechos capítulo 2, versos 38 y 39. Hechos capítulo 2, versos 38 y 39 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Me encanta como dice ese verso 39 al principio. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Tú tienes al Espíritu Santo, muy bien, esa promesa era para ti, pero no solamente para ti, para tus hijos. Yo tengo el Espíritu Santo también es para mis hijos. Tú tienes el Espíritu Santo es para tus hijos. Tú y yo debemos orar así. Tú no ves a tus hijos andando en la verdad, tú no ves a tus hijos, y no solamente niños, ya han crecido, ya son adultos y no están en la verdad, están en rebeldía, pero son tus hijos. Y la promesa del Espíritu Santo no era solamente para ti, sino que dice el verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Entonces tú puedes orar, tú puedes clamar, tú puedes declarar, tú puedes profetizar. El Espíritu Santo es para mí, gloria a Dios, ya lo tengo, lléname Señor, pero también el Espíritu Santo es para mis hijos. Escrito está, el Espíritu Santo es para mí y para mis hijos. Eso está escrito, lo tenemos que repetir, lo tenemos que declarar tal cual. ¿Por qué estoy mencionando todos esos pasajes? Porque a veces vamos a hablarle del Señor a alguien y pensamos nomás en el Señor o en la señora.
y ese señor y esa señora tienen un niño, tienen un hijo, tienen un nieto, tienen un sobrino. Los niños no pueden ser descuidados, porque la unidad de bendición no es ese señor, no es esa señora, sino toda la familia. Y ahí en toda la familia van los niños. Y tenemos que enseñarle a las personas nuevas, a las personas que reciban a Cristo, que no son esas personas las que reciben al Señor, que no es para ellos el Espíritu Santo solamente, sino que son para ellos y para los hijos. Entonces reciben al Señor y les vamos a enseñar. Tú tienes al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Hechos 2:39 que el Espíritu Santo es para ti y para tus hijos. Entonces empezamos a orar por los hijos y nos vamos a ganar esos hijos. Los niños son el futuro de la iglesia, no los podemos descuidar. Desde allí ya los estamos atendiendo. Este bloque de citas nos muestra o nos recuerda que la unidad de bendición es la familia. En la familia generalmente hay niños, no vamos a descuidar los niños. Si hay niños en una casa, esos niños tienen que ser ganados para el Señor. Si se gana al papá, a la mamá para el Señor, ellos ya empiezan a hacer un trabajo profetizando la verdad, poniéndonos de acuerdo con lo que dice el Señor. Nosotros, ¿cómo nos ponemos de acuerdo con lo que dice el Señor? Miramos lo que dice el Señor. La unidad de bendición en la familia. Soy salvo yo y mi casa. Entonces mis hijos, la salvación es para mis hijos. El Espíritu Santo es para mí y para mis hijos. Yo lo creo. Entonces lo recibo y lo declaro. Como yo lo creo, lo puedo declarar. El Espíritu Santo es para mí y para mis hijos. Eso le vamos a enseñar a las personas. Eso lo vamos a hacer. Romanos capítulo 9, verso 21. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 9, verso 21 dice: ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Nosotros somos vasos de barro. El Señor nos creó y nosotros somos vasos de honra o vasos de deshonra. Dice, el Señor tiene la potestad para hacer un vaso para honra y otro para deshonra. Cuando somos escogidos para el Señor como vasos de honra, Él nos llena. Ese es el deseo del Señor, llenarnos de su presencia, llenarnos de su vida. Recuerdo 2 Corintios capítulo 4, verso 7, dice que nosotros somos como vasos de barro, somos ordinarios. La excelencia del poder no es del vaso en sí, sino lo que contiene el vaso, que es la vida de Dios. Somos vasos, recipientes que contenemos al Señor. Y donde me quiero enfocar al respecto es en 2 Timoteo capítulo 2. Le pido que me acompañe allí. 2 Timoteo capítulo 2, verso 16 al 21. 2 Timoteo capítulo 2, verso 16 al 21 dice: Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Estas son palabras del apóstol Pablo. ¿A quién? A Timoteo. Por eso se llama segunda a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo que le escribe a Timoteo. Le está diciendo que evite profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué son profanas y vanas palabrerías? Son todas las palabras, todas las doctrinas, todas las enseñanzas que son contrarias a la palabra de Dios. Todo eso que no es de acuerdo a la palabra de Dios, el apóstol Pablo lo llama profanas y vanas palabrerías. Eso hay que evitarlo. Si no se evita, entonces la persona va a ir poco a poco más hacia la impiedad. ¿Qué es eso de impiedad? Es lo contrario de piedad. ¿Qué es piedad? Piedad es conducirse normalmente como hijos de Dios. Es tener una vida normal, una vida de iglesia. ¿Qué es impiedad? Es tener una vida rarísima. Teniendo al Señor, siendo hijos de Dios, pero no tener una vida de iglesia. Eso es una vida de impiedad. A eso conduce las palabras, las doctrinas, las enseñanzas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Dice el verso 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Esta palabra avanza, dice, y carcome como gangrena. La palabra de Dios avanza y da vida. En cambio, la palabra que es distinta a la palabra de Dios es como gangrena. Va carcomiendo, va llevando muerte, va avanzando la muerte en la persona. Por eso la lleva a la impiedad.
Eso hay que evitarlo. Le dice, esa es la recomendación de Pablo a Timoteo. Luego, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ojo con ese concepto del verso 20 que hace 2 años creo que lo estudiamos, lo vimos. En 2 o 3 ocasiones hemos hablado de esa casa grande. ¿Qué es una casa grande? Hay un concepto muy especial de cuando Pablo le escribe a Timoteo acerca de la casa de Dios. El apóstol Pablo le dice abiertamente que la casa de Dios es la iglesia. Pero casa grande y casa de Dios es distinto. Casa grande es algo donde hay casa de Dios, pero además de casa de Dios hay otras personas. Es decir, hay pueblo que realmente es convertido, pero hay un pueblo que es religioso, un pueblo que parece convertido, pero no lo es. Esa es la casa grande. Se congregan, van a las reuniones, van a los campamentos, van a las alboradas, van a las vigilias, van hasta la oración, están en la prédica, pero no son realmente convertidos. Allí esa es una casa grande porque todos se reúnen. Y dice que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata. Utensilios de oro y de plata son los convertidos. Oro y plata porque es la vida del Señor. Sino también de madera y de barro. De madera y barro como Himeneo y Fileto, que son mencionados en el verso 17. Ellos no habían sido formados con la vida del Señor. No eran utensilios de oro y de plata. Estos, Himeneo y Fileto, eran para usos viles, mientras que unos son para usos honrosos como Timoteo, por ejemplo, como Tito, como todos los siervos del Señor. Verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, ese verso 21 nos muestra lo que tú y yo debemos hacer con las personas. ¿Con quiénes? ¿Con los niños? ¿O esperamos que los niños crezcan para ahora sí hacer un trabajo? No, desde que son niños, así como Timoteo, así como se hizo con Timoteo. Dice el verso 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Lo primero que se menciona es para honra. Para honra nos habla de una naturaleza. El Señor ya lo escogió para honra. Ya vive en esa persona y empieza a edificar a esa persona. Lo escogió para honra. Habla entonces de la naturaleza, la honra. Sigue el verso 21 diciendo santificado. Santificado nos habla de la posición en la que está esa persona. Esa persona se ha apartado. Ya no anda común y corriente como una persona más del mundo, sino que se ha apartado, se ha ido apartando para servir al Señor. Busca las cosas de Dios, le da prioridad a las cosas de Dios. Ha sido santificado. Número 2. Número 3, útil. Esa utilidad nos habla de una función. Esa persona ministra al Señor, sabe cantar, sabe orar, sabe predicar, sabe ayudar, sabe hacer el aseo, sabe contribuir para toda la obra del Señor. Ese útil nos habla de la función de la persona. Y después dice el número 4, dispuesto para toda buena obra. Ese dispuesto nos habla que la persona ha sido instruida, la persona se ha ejercitado, se le ha enseñado, la persona ha sido adiestrada. Ahora ya quedó disponible para toda buena obra. Lo último que dice es dispuesto para toda buena obra. Entonces dice instrumento para honra, santificado, útil, dispuesto. Esto necesitamos hacerlo con los niños, no cuando sean viejos, con los niños desde ya. Desde ya ellos tienen que ser limpiados, tienen que limpiarse de contaminación para que lleguen a ser, como dice el verso 21, instrumentos para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Por eso les decía ahorita, los niños tienen 6, 12 y 5, 17, digamos, en general, 17 años de una preparación secular. Pues que paralelamente también tengan 17 años de una preparación normal de vida de iglesia.
Uno dirá, uy, no, pero 17 años preparándose, pero sí nos parece normal que se preparen 17 años con cosas, muchas de ellas contrarias a la verdad. Lo normal es que nos preparemos para nuestra vida, una vida de iglesia. ¿Cómo hicieron con Timoteo? Lo fundamentaron desde niño. Y por eso terminó como dice el verso 21, dispuesto para toda buena obra. Eso es lo que el Señor nos dice acerca de los niños. Hermanos, los niños son el futuro de la iglesia. Tenemos que tener un cuidado especial con ellos. Nosotros en casa, nosotros en el templo, nosotros en todo lugar. La vida de iglesia no es para los adultos. La vida de iglesia es para todos. Para niños, para los bebés, para los que están en el vientre y no han nacido. Ya es vida de iglesia para ellos. Para los ancianitos, la vida de iglesia es para todos. Para los jóvenes. Los jóvenes tienen que estar escuchando esa prédica, es normal. No esperemos, no aceptamos, no nos vamos a acomodar a algo que puede suceder. De hecho, sucede que la prédica la reciben los adultos y los jóvenes están haciendo otra cosa. Están viendo televisión o están durmiendo o ni siquiera les interesa, ni siquiera saben que hay un tiempo de comunión los miércoles en la noche. Eso no tiene sentido. Los niños, no, los niños es los domingos. No tiene sentido. Los niños tienen que recibir la palabra, tienen que estar en la adoración, tienen que estar en la oración. Esa es la vida de iglesia. De pronto se hace de otra manera. De pronto este formato es muy seco, muy quieto para los niños. Pero media hora pueden tener esa quietud. Lo que quiero decir no es imponer un asunto religioso. Lo que quiero decir es que la vida de iglesia no es para los adultos. La vida de iglesia es para todos. Si no empezamos a tener una vida normal de iglesia desde niños, entonces nos vamos a acostumbrar a no tenerla. Y después entonces vamos a tener unos adolescentes, unos jovencitos completamente mundanos. Ahora, hay muchos testimonios, muchos testimonios de personas que fueron instruidas como niños en la vida de iglesia y ahora se comportan como mundanos. Eso lo hemos visto muchos testimonios. Yo conozco particularmente testimonios de dos grandes siervos que son una bendición para la iglesia universal y sus hijos no andan en el evangelio y tuvieron unas consecuencias trágicas, uno de ellos. Eso también es posible. Para esto, y de pronto es el caso de muchos de nosotros en algunas épocas de nuestra vida, hay una palabra que quiero decirles, por favor, algo adicional que quiero hablar para estos casos, para los que ya se han crecido, los que ya no son niños, los que ya no les podemos decir, bueno, nos vamos a la reunión y punto, apagamos el televisor y ya deje esa reunión con sus amiguitos porque ya venimos para el tiempo de comunión. Ya no les podemos decir eso porque son adultos, ¿cierto? Por favor, acompáñame a Salmos, capítulo 87. Salmos 87, versos 5 y 6. Salmos 87, versos 5 y 6. Tu hijo ya no es un niño, se te creció, anda en rebeldía, está apático, tú quieres verlo rendido a los pies del Señor, adorando, orando, ayunando, cantando, recibiendo la palabra, evangelizando, y lo haces en otra cosa, en cosas mundanas. Bueno, la palabra de Dios nos dice en Salmos 87, versos 5 y 6, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. ¿En dónde? En Sión. ¿Quién? Este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Y luego dice, Selah. Es decir, meditamos en silencio. Meditemos profundamente en silencio ¿de qué? De esto que está diciendo la palabra. De Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Nacieron en la iglesia. Nacieron en la vida de iglesia. Ya éramos convertidos cuando los niños vinieron. Entonces ya ellos nacieron en un ambiente de iglesia. Nacieron en Sión. Dice la palabra del Señor en Salmo 87, verso 5. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Mis hijos nacieron en Sión. Mis hijos nacieron en la iglesia. El Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Mis hijos, por ejemplo, particularmente, nacieron allí.
Yo los cuento como Sión, yo los cuento como parte de Sión. El Señor los cuenta como parte de Sión. El Señor dice, este nació allí. El Señor lo hace. Yo también lo voy a hacer. Yo me voy a poner de acuerdo con el Señor para declarar que mis hijos son de Sión, que mis hijos son de la iglesia, que mis hijos son del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque así lo dice el Señor. Ellos nacieron allí. Distinto a otra situación donde los hijos no nacieron allí. Nunca se convirtieron, nunca creyeron en el Señor. Ahora sí, entonces toca hacer otro trabajo, toca evangelizarlo literalmente, de cero, no tienen a Cristo. Pero si ellos nacieron en la iglesia, si nacieron en Sión, tenemos que declarar tal como dice la palabra de Dios. También en Salmos 127, Salmos 127, 3, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová. No ves a tus hijos andando como quieres, no están agradando al Señor. Declara que ellos son herencia del Señor. ¿Por qué? Escrito está. Nos ponemos de acuerdo con la palabra para confesar esa verdad. Marcos capítulo 2, versos 4 y 5 nos ofrece un ejemplo muy importante que tenemos en cuenta. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, no podían acercarse al Señor Jesús, que está en una casa llena, no había por dónde entrar, iban con un paralítico, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Qué querían? Que el Señor lo sanara. Pero tremenda la fe de esos hombres, dañar un techo, corrieron con los gastos, con el riesgo, ¿qué es eso? Es tan extremo, pero ellos sabían que el Señor lo podía sanar. Era un paralítico, lo llevaron. Mira el verso 5. A ver, antes de ver ese verso 5, el paralítico, ¿qué puede hacer? Subirse al techo, abrirse campo entre la multitud. No, él estaba allí paralítico. Él no podía hacer nada, dependía enteramente de los otros. Muchos casos en el pueblo de Dios son así con los hijos. Los hijos parecen paralíticos. No pueden andar en el propósito de Dios. No andan, no hacen las cosas que tienen que hacer. No es que nosotros vamos a asumir la responsabilidad por ellos, pero mira lo que dice el verso número 5. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quién? ¿De los paralíticos? No, era un solo paralítico. ¿La fe de ellos, de los que están en la casa? No. ¿La fe de quiénes? De los que abrieron el techo, los que abrieron esa abertura en el techo y bajaron al paralítico por ahí. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo, no a ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra esto para ubicarnos. Nosotros tenemos que operar. Los hijos no operan, nosotros sí operamos. Los hijos no creen, nosotros sí creemos. Los hijos se desvían, pues nosotros no. Quedémonos firmes, nos quedamos firmes y hagamos la abertura en el techo, oremos, ayunemos, profeticemos, declaremos, demos buen ejemplo. ¿Para qué? Que el Señor vea la fe. De pronto no va a ver la fe en ellos, no va a ver el comportamiento en ellos, pero va a ver la fe en nosotros, la fe en los padres. ¿Y qué va a hacer el Señor? Dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto no lo estoy inventando, lo estoy leyendo. Yo mismo me asombré al leer este verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Es impresionante. Nosotros, ¿por qué podemos hacer eso? Ahorita vimos un bloque, el segundo bloque de la unidad de bendición que es la familia. Ahí están nuestros hijos. No los vamos a sacar de nuestra familia, no los vamos a sacar de la casa. Mira lo que pasó con la familia de Rahab, la ramera, allá en Jericó. Ellos tenían que estar bajo la casa. Lo único que era que tenían que estar bajo el techo. Cobijemos a los hijos, no los dejemos, cobijémoslos. Están rebeldes, que se vayan porque qué testimonio tan perdón. Y entonces la palabra de Dios, pongámonos de acuerdo con la palabra de Dios y los cubrimos. Ellos son herencia del Señor, son herencia del Señor. Y el que el Señor vea la fe que nosotros tenemos. Miremos por favor 1 Corintios 7:14. 1 Corintios 7:14 también es un pasaje impresionante que lo hemos hablado, sobre todo en casos de matrimonios. 1 Corintios 7:14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer
y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. La situación de un yugo es igual, pero hay un creyente y el cónyuge es santificado por el creyente. Y como consecuencia de eso, los hijos son, dice el verso 14, los hijos no son inmundos, los hijos son puros, los hijos son para el Señor. ¿Por qué? Por el testimonio del que sí es creyente. Así uno de los cónyuges no lo sea. Entonces ese es el poder que hay. Hemos hablado en otra ocasión que es literalmente atraer la bendición de Dios para toda la casa. Y termino con 2 Corintios capítulo 4, verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hermanos, menciono esto para que nos pongamos de acuerdo. Hablemos con un mismo espíritu de fe. Leemos la palabra, creemos la palabra, entonces hablamos la palabra, declaramos la palabra y particularmente vamos a declarar: yo y mi casa serviremos al Señor. Particularmente vamos a decir: nuestros hijos nacieron en Sión. Particularmente vamos a decir: herencia de Jehová son los hijos. Particularmente vamos a decir: nuestros hijos son santificados. Particularmente vamos a decir: la unidad de bendición es toda mi casa. Particularmente vamos a decir: para mí es la promesa del Espíritu Santo y para mis hijos. Lo declaramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hermanos, recordemos esto. Los niños son el futuro de la iglesia. No los podemos descuidar. Esto último que estoy diciendo no es para que nos descuidemos y en 10 años, en 15 años empecemos a luchar. No, hagamos la mejor tarea. Igual, como dice en Romanos capítulo 9, el Señor tiene la soberanía. Él a su tiempo, no depende del que corre ni del que quiere, sino del Señor que tiene misericordia. Pero nosotros hagamos la mejor tarea. Confiemos en la misericordia, en la gracia del Señor y hagamos la mejor tarea como padres, como tíos, como abuelos, como maestros, como instructores, como adultos que damos ejemplo a los niños. Los niños son el futuro de la iglesia. Que los niños conozcan desde ya la palabra de Dios, que sean instruidos en la vida de iglesia, que sepan la importancia que hay en la vida de iglesia. La vida de iglesia es para todos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por ese tiempo, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por los niños. Pedimos tu bendición muy especial para ellos. En esta hora oramos, Señor, que los guardes, que los protejas, que los libres de todo mal, líbralos de todo peligro. Señor, guíanos como iglesia, guíanos como familia para cuidar a los niños. Son un tesoro. Tú nos muestras que son un tesoro para ti. Para nosotros lo son. Los bendecimos en esta hora, Señor. Deseamos, Señor, ser instruidos, llevados de la mano, Señor, para hacer el trabajo que tú quieres que hagamos con los niños. Gracias, Señor, por los maestros, gracias por el ministerio infantil. Gracias, Señor, por esa pasión, por ese amor, por ese cariño, esa ternura que pones en ellos para ministrar a los niños. Protege a los niños, Señor. Declaramos un futuro lleno de gloria para la iglesia, es decir, declaramos una vida llena de gloria en estos niños. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor. A ti, solamente a ti, toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.